escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la vida de la población. Mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posiciones, 2 años después contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1980. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos al golpe militar, los materiales narrativos que le dieron forma a esta obra, con la que se consagró definidamente como una de las escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epígono en la estela del boom inicial en los 70 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, esta primera narración de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países de su continente. A pesar de que su publicación había sido rechazada por varias editoriales de naciones de Europa, sus obras, que ocupan los puestos en la lista de ventas no solo americanas sino también europeas, han sido traducidas a más de 25 idiomas, entre las que destacan La Casa de los Espíritus, Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y el libro de las memorias, Mi País Inventado. De niña era tan pequeña que su madre la llevó a un gimnasio donde las pies y las manos para estirarla y ejercer su cuerpo. Allende trabajó en las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante 6 años. El 8 de enero de 1981 le dijeron que estaba a punto de morir. La carta que Isabel comenzó a escribirle fue el inicio de su novela La Casa de los Espíritus. Escribió un libro autobiográfico en honor que se llama así. Su hija Paula, antes de morir, le pidió que todos sus ahorros los empleara en la educación de los niños. Así lo cumplió Isabel, creando becas de estudios en una fundación para ayudar a los niños y a las mujeres menos privilegiadas. La escribe para entender y explicar su país y como homenaje a su país. Muchos aparecen novelizados como personajes de su obra. Por ejemplo, Clara está inspirada en la abuela materna que tuvo poderes telequinéticos. El origen de la obra se remonta a 1981 con una larga carta de Isabel Allende a su adorado abuelo materno, que tantas historias le había contado de Santiago de Chile cuando era pequeño. Chile sufre un golpe militar que termina con el sistema social del mandatario. Este hecho y los años siguientes influyen decisivamente en su vida y en sus obras literarias. Este periodo histórico y político se corresponde con el final de la cual escribe La Casa de los Espíritus. Siempre en sus novelas aparece de fondo la realidad social chilena para mejorar socialmente. La Casa de los Espíritus es una historia de una nación sudamericana muy semejante al mismo Chile de la autora, que se conseguir a una familia durante 4 descendencias y que comprende 8 décadas. Aunque esta humanidad, los la iglesia, el Estado y la familia, los personajes vitales en el trabajo de Allende son las mujeres de voluntad fuerte que se niegan a ser sometidas o devastadas. Despreciar la entre 2 clases. Una es la aristocrática y la otra es las campesinos. La gran parte de la población de Latinoamérica, así como todos los personajes de la obra, corresponde a una de estas 2 clases. La única otra distinción de clase puede trazarse es la ocupada por los funcionarios públicos. Los campesinos pueden conseguir unirse a los poderes policial o al ejército y acceso a la educación a un estado. Al mayor espíritus básicamente hace de la lucha el tema primordial de la novela y apoya el pensamiento de los campesinos. Los conservadores no distinguían la lucha de clases como un inconveniente y mucho menos un tema sobre el cual constituir una novela. De hecho, la narración en tercera persona de la novela es desde la visión de Alba, una segura solución liberal. La Casa de los Espíritus se puede una réplica concentrada en la mujer en un texto único de realidad. Son el eje central de la historia, mientras que Esteban, Pedro III y Miguel se integran a la historia
historia porque son los individuos que esas mujeres aman o con los que se casan. Las experiencias en la vida de las mujeres son las que dominan los eventos menores y significativos de la historia. Uno de los modelos más sencillos para percibir las diferencias en la cultura sudamericana de las culturas versus naturaleza o progreso versus barbaridad. La visión cotidiana de la civilización y la barbarie afirma que si bien la naturaleza es abundante y posee poderes restaurativos, es salvaje y requiere la influencia de la civilización para ser provechosa. Es clave. Severo del Valle, candidato del Partido Liberal. Nivea, luchaba por los derechos de la mujer. Esteban Trueba, el patriarca de la familia. Rosa, la bella novia de Esteban Trueba. Clara, la clarividente esposa de Esteban Trueba. Blanca, hija de Esteban y Clara. Alba, activista y política. Pedro III García, pareja de Blanca y papá cantautor. Jaime, médico y político. Nicolás. Personajes secundarios. Pancha García, campesina madre de hijo ilegítimo. Tránsito Soto, prostituta. Esther Trueba, madre de Esteban Trueba. Pérola, hermana de Esteban. Manda, novia de Nicolás, más tarde de Jaime, madre de Miguel. Miguel Guerrillero, novio de Alba, hijo de Amanda. Nana, cuidadora de Clara y sus hermanos y luego de sus hijos. Hermanas que acaban con los espíritus. Esteban García, nieto ilegítimo de Esteban Trueba. De Satigny, marido de Blanca. Entonces los personajes es que dan vida a uno de sus roles del poder de la familia terrateniente de aquella época. Algunos de los nombres de los personajes tienen significado en aspectos del mismo, como por ejemplo Clara, que significa clarividente. Los significados de los nombres tienen el propósito de indicar algo acerca de los personajes. Por otro lado, los masculinos solo sirven para enumerarlos en el orden del linaje, lo que sirve al lector para recordar de qué Pedro se está hablando, es decir, Pedro García, que es el primero no enumerado. Movimiento literario. Está calificada dentro del realismo mágico, incorpora cosas verosímiles y extrañas al ordinario. La historia relata de la familia Trueba a lo largo de 4 generaciones y sigue los movimientos sociales y políticos del periodo postcolonial del país de origen, narrada desde la perspectiva de 2 de sus protagonistas. Los acontecimientos retratados en ella tratan sobre el amor, la familia, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso. Y estilo, aspecto morfosintáctico y semántico. Para analizar el aspecto morfosintáctico y semántico en la obra, usaremos como ejemplo un párrafo, capítulo 3, en la página 85. Para identificar los distintos tipos de palabras, se usan sustantivos en negrita, adjetivos y algunos modificadores en cursiva, y subrayados los verbos. En este texto narrativo podemos ver que hay más sustantivos y adjetivos o modificadores que verbos. Sin embargo, no por eso el texto se clasifica como descriptivo. Allende usa descripciones breves para poder plasmar una idea en la mente del lector. También se puede notar que con frases como no mostraba el menor interés y la repetición de elementos como la mesa de 3 patas y las cartas de adivinación enunciados varias veces anteriormente. Allende resalta un tema en la obra, la acción y el interés de Clara. Estas características se repiten en los fragmentos narrativos de la obra. En el caso de los fragmentos descriptivos, notaremos un mayor uso de imágenes, metáforas y otros recursos en los diálogos de palabra y expresiones informales. Sin embargo,
Algo siempre presente son palabras y frases que dan la procedencia y el carácter de los personajes, es decir, el registro. También notaremos abundantes vulgarismos y expresiones fuertes e incluso groseras, pero que encajan perfectamente con el texto de la historia y los personajes. Los temas principales que se observan en La Casa de los Espíritus son el conflicto entre autoridad y autoritarismo y la libertad, el sentimiento de amor con toda su expresión y diferentes y múltiples demostraciones, el concepto de la mujer, los diferentes papeles que desarrolla y las diferencias de actitud entre una sociedad patriarcal, el mundo sobrenatural y el tema sobre la muerte. Podemos hablar, por tanto, de dos conflictos paralelos y dialécticos: conflicto entre autoridad política versus conflicto entre la familiar versus la libertad individual. Los dos conflictos pueden sintetizarse en uno: conflicto autoridad versus libertad. De este conflicto podemos extraer dos fuerzas: ansiedad de libertad y necesidad de amor. Los secundarios que se observan en La Casa de los Espíritus son amor representado por Pedro y Blanca, amor paterno filial, amor fraterno entre hermanos y entre amigos, amor al prójimo. Representado de esto es Jaime, quien vive para los demás. Amor a la patria es representado mayormente por Esteban. La Casa de los Espíritus es su primera novela. La escribe para entender y explicar su país y como homenaje a sus familiares, ya que muchos aparecen novelizados como personajes de Chile. Sufre un estado militar que termina con el sistema socialista y la vida del mandatario Salvador Allende, y los años siguientes influyen decisivamente en su vida y en sus políticos. Se corresponde con el final de La Casa de los Espíritus. En esta narración existen referencias a acontecimientos sociales y mundial como las dos guerras europeas, pero en el relato no se ha identificado ningún país donde se produzca la acción. A pesar de ello, por ciertas alusiones a los acontecimientos acaecidos en el siglo XX en Chile, se puede afirmar que se trata de país. En el entorno que se representa la historia y la gran casa de la esquina apunta hacia Ciudad Santiago de Chile. El siglo XX es una época para la cultura chilena y en especial desde iniciales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se desarrolló el movimiento denominado criollismo, que une sus raíces en el realismo para así dar a conocer sus propias raíces. Entre 1880 y 1920, el modernismo, que especialmente expresaba la rebeldía creativa, el refinamiento, el cosmopolitanismo y el deseo de renovación estética. Rubén del 88 publica El Valparaíso de Poema Azul. Se sucede el grupo después de las 10 de los X, que aglutina figuras del arte, cultura y literatura en su primer cuarto del siglo. El comportamiento de los personajes, entre personas tenían más miedo que serían juzgados. Otros aspectos que ahora toca la historia de este mismo tema es que adentro de la Casa del Valle provocaban cosas asombrosas con seres del más allá. Clara era una mujer que tenía superpoderes y tenía contacto directo con estos seres. Ella era una persona con gran fe y así que toda estructura interna y externa de la Casa de los Espíritus. En la novela se suceden los principales acontecimientos de la familia Trueba, vinculados con los episodios nacionales más relevantes. Consta de capítulos y un epílogo. Dividimos la temática en la intrahistoria y la intrahistoria del 1 al 10, ámbito personal, avatares de la familia Trueba en 4 generaciones y tensiones de la familia, ciudadanos que forman la cultura del país. La historia del 11 al 14. Ámbito nacional, repercusiones de la vida política. Esta parte es más breve y la colectiva. La novela representa una estructura narrativa circular, empieza y acaba, y también representa una estructura circular gracias al mecanismo de representación. La obra se abre y se cierra en la voz de Alba y escrita con la abuela de Clara. Los recursos literarios utilizados en la capítulo son la metáfora, que lo podemos ver en el día. Es una metáfora pues se identifica dos objetos distintos y se da una semejanza entre ellos. Exposición. Podría creerse endemoniados en pleno siglo XX y en el siglo de las luces de la ciencia, de la técnica y en el cual el demonio se había quedado definitivamente desprestigiado. Es una exposición pues hay una cumbre de palabras sobre ideas.
pleonasmo, para verlo con sus propios ojos. Esta frase es un pleonasmo, pues ahí hay una expresión de redundancia o repetir término igual del mismo enunciado. Comparación. Hay muchos niños que vuelan con las moscas. Es una comparación pues se dan dos objetos comparados y tiene un texto narrativo que es el cómo. Hipérbole. Bordar el mantel más grande del mundo. Es una hipérbole pues es una expresión que cuando se soltaba la faja pasaba de media hora con retorcijones de barriga hasta que las tripas se le acomodaban en una posición normal. Es una hipérbole, es decir, las tripas se le acomodaban para tratar de explicar su dolor. Pero desde el umbral escucharon su terrible voz de ángel ofendido. Una hipérbole pues exagera el tono de la voz. Descripción de los ambientes. Entre ellos está ambiente físico, ambiente psicológico. Ahorita vamos con el ambiente físico. El libro se desarrolla en diferentes lugares. Empieza en la casa de la familia del Valle. La casa es una casona antigua con muchas habitaciones, muchos patios, a pesar de que es una casa muy lujosa. Después pasa a desarrollarse en las Tres Marías, que es la hacienda de Al principio el lugar es abandonado y descuidado, pero Trueba lo convirtió en la mejor hacienda de la región. De repente y por temporadas se mezclan los pasajes de la hacienda con los de la casa de la esquina, que es la casa más moderna de la ciudad. Rosa Clara. Ambiente psicológico. Los clases se aceptaron y así juntos levantaron otra vez las Tres Marías. Pero mientras los campesinos trabajaban, él iba por la hacienda violando a todas las jovencitas que se encontraba. Entre ellas estaba Pancha García, hija de Pedro García y hermana de Pedro II García. De esta violación nació Esteban García. Cuando la hacienda fue estable, Trueba regresó a la ciudad a ver a morir a su madre, a su hermana Férula, dando la hacienda en manos de Pedro II García. En la ciudad, Trueba fue a visitar a la familia del Valle y descubrió que Clara, la niña fea que su ahora era una señorita bella y con un cuerpo esplendoroso. Viendo tal situación, Trueba pidió la mano de Clara, aunque le doblaba la edad. Género y subgénero. Género, novela. Subgénero, realismo más fuente. La Casa de los Espíritus, clásico de la literatura latinoamericana, novela histórica, social que da importancia al rol de la mujer, de la numerosa, turbulenta, decadente y terrateniente. La familia chilena Trueba. Durante el siglo XX, hasta la caída de Salvador Allende, su despótico patriarca Esteban es clarividente de su final es inusitado de cierta familia de las características de la literatura precolombina. Ubicamos a Isabel Allende dentro de la narrativa del continente en un eje especial temporal a partir de 1970 en Chile. Estamos la vista atrás para buscar los primeros referentes de la narrativa hispanoamericana y para su obra en particular. Desarrollamos en 1960 y las influencias decisivas que tendrán en la generación literaria posterior, la de Isabel Allende. En este punto destacamos la influencia fundamental de 100 años de soledad en la Casa de los Espíritus. Los aspectos han sido suyos los escritores del post-boom literario de 1970 y 1980. Mencionadas las semejanzas e influencias, destacamos las particularidades y las vinculamos en aquellas que reconocemos en la Casa de los Espíritus.